August Martin Productions presenta El siglo de las guerras. El largo camino de regreso, Frente Oriental, 1943 al 45. En la mañana del 4 de julio de 1943, 1000 tanques del Cuarto Ejército Panzer alemán estaban listos para atacar el saliente de Kursk desde el norte. Al comenzar la tarde, más de 1000 cañones y lanzacohetes abrieron fuego sobre las líneas rusas. En el cielo, una armada de aviones le añadió peso al bombardeo. A las 3 de la tarde, tras un crescendo de fuego, los atacantes comenzaron a romper las fuerzas frontales rusas. Al amanecer siguiente, el 9º Ejército alemán, con más de 1100 tanques y armas de asalto, inició su ataque contra la saliente del sur. El progreso era más rápido aquí que en el norte. Al final del día, el 9º Ejército había penetrado 6 kilómetros en un frente de 32. Parecía como si los alemanes estuviesen a punto de ganar otro deslumbrante éxito, como en los viejos tiempos, en 1941 al 42. Pero el nuevo Ejército Rojo, endurecido y con más experiencia por sus victorias en Stalingrado y otras partes en 1943, no estaba dispuesto a turbarse por un éxito alemán. Al norte del saliente, los rusos hicieron que los alemanes batallaran por cada metro desde el principio. La artillería soviética, sin compasión, descargaba sus fuerzas sobre el enemigo noche y día. Y en el sur, el avance germano comenzó también a avanzar más lentamente por la resistencia rusa. Los Panzer sufrían. Muchos cayeron víctimas de las minas, y la batalla se intensificó progresivamente. En el aire, las fuerzas aéreas rivales continuaban apoyando sus fuerzas terrestres. Estos Ilyushin IL-2 Stormovix bien se ganaron el apodo que le dieron los alemanes, la muerte negra. Había una batalla simultánea para ganar superioridad aérea, y el número de estos aparatos caídos aumentó considerablemente. Los alemanes seguían adelante, determinados a erradicar la saliente. Pero la resistencia rusa se endurecía. Al cuarto día de la batalla, el Ejército Rojo comenzó a utilizar sus tanques de reserva. La artillería e infantería rusa mantenían a los alemanes en jaque mientras esto sucedía. Entonces, el 12 de julio,
los tanques de la Quinta Guardia Rusa, con 900 unidades, atacaron el flanco del 9º Ejército alemán. Así comenzaba la más grande batalla blindada de la Segunda Guerra Mundial, con más de 2000 tanques tomando parte. Las esperanzas alemanas de una victoria se esfumaron, y esto junto con la invasión angloamericana de Sicilia el 10 de julio hizo que Hitler cesara los ataques. Las pérdidas alemanas fueron enormes, con 150.000 muertos, heridos y capturados. Las pérdidas rusas fueron mayores, pero ellos podían soportarlas mejor. Los 1.500 tanques alemanes que los rusos decían haber destruido serían muy difíciles de reemplazar. En contraste, los rusos podían utilizar su aparente barril sin fondo para sacar más hombres, además de que su producción de tanques se había incrementado a 2.000 mensuales, el doble de la alemana. Si Stalingrado marcó el nacimiento del nuevo Ejército Rojo, Kursk le vio llegar a su mayoría de edad. Mientras la batalla continuaba, los comandantes rusos, bajo la férrea dirección de Stalin, planificaban y ejecutaban ofensivas al norte de la saliente de Kursk. A estas ya se les comenzaba a reconocer su patrón. Primero concentrarían una masa artillera para pulverizar las defensas alemanas. Esto incluía el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Katyusha, llamado por los alemanes como el órgano de Stalin, cuyos 16 cohetes tenían un alcance de 9.000 metros. Organizados en batallones, estas armas podían tener un efecto devastador. Mientras tanto, la infantería buscaba puntos débiles en las defensas, para lanzar el ataque principal con el apoyo de los tanques. Estos divididos en ejércitos, cada uno con 750 de ellos y cañones autoimpulsados. Cuando el rompimiento de las líneas enemigas era inminente, rebasarían a la infantería y seguirían adelante hasta que se les acabara el combustible o hubieran perdido mucha de su fuerza. La Fuerza Aérea Roja también hizo su parte. Bombarderos ligeros, como estos Petliakovs PE-2S, también muy efectivos como atacantes nocturnos, atacaban blancos inmediatamente detrás del área de batalla. Sobre esta volaban grupos de Ilyushins Il-2, aviones para ataques terrestres. Detrás de los alemanes, los partisanos lentamente aumentaban sus fuerzas. Sus actividades no solo desbarataban los sistemas logísticos, sino que también mantenían tropas alemanas ocupadas y pasaban información necesaria sobre sus disposiciones. Stalin era partidario de no darle a su enemigo campo para respirar. Así, cuando una ola ofensiva estaba por terminar, inmediatamente enviaba la siguiente. En el extremo sur, los germanos perdieron su área sostenida en el Cáucaso y estaban retrocediendo por la costa ucraniana. La infantería naval rusa, el equivalente al cuerpo de infantería de marina en otros ejércitos, tuvo un papel muy importante en estos ataques, incluyendo un buen número de desembarques anfibios. Los rusos también seguían presionando en el centro. Ahora, la liberación de su patria iba muy en serio.
Kharkov, escenario de tantas batallas en los últimos años, fue una de las principales ciudades en ser recapturada. La capital de Ucrania, Kiev, fue liberada al principio de noviembre de 1943. Así, a fines de año, las ofensivas rusas post-kurskianas habían recapturado mucho territorio en el centro y en el sur. Esto fue llevado a cabo no obstante la formidable nueva línea de defensa, la pared oriental que los alemanes habían construido en agosto, pero que fue prontamente derribada. Con todas estas pérdidas, aún los ejércitos germanos seguían intactos cuando se iban a enfrentar su tercer invierno ruso. Leningrado, asediada desde septiembre de 1941, se convirtió en el siguiente blanco ruso. Por mucho tiempo pudo sobrevivir gracias a convoys terrestres sobre el congelado lago Ladoga. Ahora, el 10 de enero de 1944, el Ejército Rojo atacó. Prontamente, los rusos hacían retroceder al agotado ejército alemán. Estos pelearon con su habitual determinación en un vano intento de postergar los ataques. Después de 2 semanas de batallas, los alemanes habían retrocedido más allá del alcance artillero de Leningrado. El 26 de enero, las fuerzas soviéticas de relevo comenzaron a entrar a la ciudad. El sitio, que había durado 900 días, fue el más largo de la Segunda Guerra Mundial. Aquellos ciudadanos evacuados podían ya regresar a casa, si todavía permanecían en pie. Los que se habían quedado en la ciudad tenían suerte de aún estar con vida. Durante el sitio, 1 millón de rusos, el 80% civiles, habían muerto como resultado directo de la acción enemiga o por el hambre. Pero había muy poco tiempo para celebrar la liberación de Leningrado. La ofensiva rusa continuaba al occidente. Más y más ejércitos soviéticos estaban comprometidos y el ataque frontal se aumentó a 420 kilómetros. Y no fue sino hasta fines de febrero que la ofensiva rusa perdió su ímpetu. Ya para entonces, el Ejército Rojo había llegado a las fronteras de Estonia y Latvia. Simultáneamente, otra ofensiva, también lanzada en enero, iba hacia el sur de Polonia, dejando al grupo central alemán con su flanco peligrosamente expuesto en el sur. Más hacia el sur aún, otras ofensivas rusas habían seguido empujando a los germanos hacia Rumania. Durante estas ofensivas invernales, los rusos encontraron a su caballería cosaca muy útil.
Su habilidad de moverse rápida y silenciosamente por los bosques llenos de nieve los hacía ideales para ataques sorpresivos. También peleaban por igual a pie que a caballo. Las pérdidas alemanas crecieron durante estos ataques y tuvieron que, forzosamente, abandonar grandes cantidades de armas pesadas. Los rumanos, quienes peleaban del lado alemán en Rusia, comenzaron a sentir que su país estaba bajo amenaza directa de los rusos. El dictador militar Ion Antonescu voló a Berlín en marzo de 1944 para preguntarle a Hitler si el ejército rumano podía ser utilizado solamente para la defensa del territorio rumano. Hitler estuvo de acuerdo. Para este momento, Stalin tenía la vista fija en el grupo alemán del centro, con su vulnerable flanco sur. Determinado a destruirlo, estaba de acuerdo en que su ataque coincidiera con el cruce del canal por fuerzas angloamericanas para la invasión de Francia. 1.250.000 hombres, apoyados por 4.000 tanques y cañones de asalto, casi 25.000 cañones, múltiples sistemas de lanzacohetes, morteros pesados y más de 5.300 aviones fueron desplegados para este ataque. Los alemanes apenas tenían 500.000 de hombres para defender casi 1.200 kilómetros de frente y solamente 600 tanques de apoyo. A causa de amenazas percibidas hacia los grupos vecinos del ejército, Hitler no permitió que se transfirieran fuerzas de ellos para reforzar el grupo del centro. Con menos de la sexta parte de la Fuerza Aérea rusa, los alemanes no podían llevar a cabo vuelos de reconocimiento. Esto y unas fuertes medidas soviéticas convencieron al mariscal de campo Bush, comandante del grupo del centro, que el ataque principal sería llevado a cabo desde la saliente en el lado sur, un obvio trampolín. Como acto preliminar y parte de la estrategia de los rusos, atacaron a los finlandeses ya aislados al norte de Leningrado, el 10 de junio. Fueron prontamente retirados, perdiendo su puerto sureño de Viipuri. Solo el despliegue de tropas alemanas desde el extremo norte de Finlandia pudo detener el avance ruso. La principal ofensiva del Ejército Rojo fue lanzada el 22 de junio. 3 años después del día en que Hitler comenzó a invadir Rusia. Esta golpeó a los alemanes desde el oriente y no desde el sur, lo que ellos esperaban. A los 6 días, el corazón del grupo del ejército del centro estaba destrozado. Hitler reemplazó a Bush por Walter Model de la línea dura, pero este no pudo tampoco detener el avance ruso. Muchos alemanes se encontraron desplazados de sus fuerzas y tuvieron que rendirse. Miles murieron. La situación era desesperada. Durante todo julio, las fuerzas soviéticas seguían hacia adelante, cruzando la frontera ruso-polaca, el día 20 de 1939. Adentrándose en territorio polaco. Al final del mismo mes,
El Ejército Rojo había llegado hasta el río Vístula, frente a Varsovia, la capital polaca. El grupo del centro ya había sufrido para entonces 350.000 bajas y habían perdido miles de cañones y tanques. Simultáneamente, el grupo norte del ejército estaba con sus espaldas al Báltico. Los alemanes se defendían con desesperación para no ser empujados hasta el mar, y esto les fue aún más difícil tras la decisión de Finlandia de separarse de los alemanes. Una decisión muy comprensible. En el extremo sur, los rusos atacaron Rumania el 20 de agosto. Una vez más, la maquinaria rusa continuaba su inexorable avance. Los Nebelwerfers alemanes, equivalentes a los Katyusha soviéticos, contraatacaron, pero en vano. Después de 3 días de batalla, los rumanos se rindieron, dejando a los alemanes solos mientras ellos se salvaban. Pero la tensión de ambos lados, la de todas las naciones en guerra en Europa, se había tornado hacia los dramáticos eventos en Varsovia. Su trayectoria yacía en las complejas relaciones entre los polacos y los aliados. Cuando Stalin invadió Polonia desde el oriente en 1939 y dividió el país con Hitler, tanto el uno como el otro estaban determinados a frustrar cualquier aspiración que los polacos pudieran tener de recobrar su independencia en algún futuro. Las fuerzas armadas polacas que cayeron en sus manos fueron llevadas a Rusia, la mayoría a campos en Siberia. Un gran número de oficiales polacos nunca llegaron a ellos. Mientras tanto, tras la invasión alemana de Rusia en junio de 1941, los rusos estuvieron de acuerdo en que las tropas polacas en sus manos podrían pelear para ellos, o llegar hasta el Medio Oriente para unirse a los británicos. Aquellos que decidieron quedarse en Rusia se convirtieron eventualmente en el primer ejército rojo polaco, el cual a fines de julio de 1944 estaba frente a Varsovia. Los otros pelearían con gran distinción en Italia, pero desde junio de 1940 había existido un gobierno polaco en el exilio, liderado por el general Władysław Sikorski en Londres. También había una fuerza libre polaca en Gran Bretaña, la cual pelearía en Francia y Alemania durante 1944 al 45. Sikorski estaba empeñado en rastrear a los perdidos oficiales polacos en Rusia y en diciembre de 1941 voló a Moscú. Aunque Stalin estaba dispuesto a firmar un tratado de asistencia mutua con los polacos en Londres, negó saber algo sobre el destino de los oficiales polacos. Entonces, en abril de 1943, la radio alemana anunció que una fosa masiva que contenía los cuerpos de 4.500 oficiales polacos había sido encontrada en Katyn, cerca a Smolensk, en Rusia. Los alemanes acusaron a Moscú de esta atrocidad. Los polacos en Londres, quienes todo este tiempo habían sospechado, ahora apoyaron la versión alemana, pero los rusos desecharon esta acusación, atribuyéndole el hecho a los alemanes. El gobierno británico, no queriendo ofender a su aliado oriental, apoyó a Moscú ante el asombro de los polacos en Londres. Mientras tanto, los alemanes habían invitado a la Cruz Roja Internacional a que hiciera autopsias, lo cual se hizo. La evidencia de la fecha de las muertes y el método de las mismas apuntaba hacia los rusos como los culpables. Ellos, no obstante, continuaban negándolo, y lo harían durante 50 años hasta que la Guerra Fría terminara.
Katyn dañó las relaciones entre los polacos en Londres y Moscú, las cuales se deterioraron aún más cuando los rusos tomaron la decisión de instalar un gobierno polaco títere. Un año después que los alemanes dieron un apropiado funeral a las víctimas de Katyn, los rusos estaban en las afueras de Varsovia. Dentro de la ciudad, un ejército clandestino, el ejército local polaco, estaba listo. Los polacos de Londres le habían dicho a sus compatriotas en Varsovia que se podrían levantar contra los alemanes cuando fuera el momento correcto. Los polacos en Varsovia creían que el momento había llegado. El 31 de julio de 1944, el ejército local polaco en Varsovia decidió levantarse en contra de los alemanes al día siguiente. Hizo esto a sabiendas de que en abril de 1943, los judíos del gueto de Varsovia se habían sublevado contra sus opresores y que los alemanes los habían aplastado con gran severidad. Pero esta vez los cañones soviéticos podían escucharse claramente desde el otro lado del Vístula. Así que el levantamiento prosiguió. Los alemanes rápidamente trajeron refuerzos a Varsovia, desencadenando una serie de feroces batallas. Desafortunadamente para el ejército local polaco, los rusos habían decidido frenar su masiva ofensiva del verano del 44, alegando que habían perdido su ímpetu. Los polacos quedaron solos. Los alemanes utilizaban cualquier arma que estuviera a la mano, apabullando la ya casi destruida ciudad aún más. Durante agosto y septiembre la batalla prosiguió. Los ruegos anglo-británicos a los rusos por ayuda para descargar provisiones a los perseguidos polacos cayeron en oídos sordos. Gradualmente la resistencia polaca fue aniquilada. Poco a poco fue empujada hasta los alcantarillados y los sobrevivientes continuaron la lucha. Finalmente, el 2 de octubre, el general Tadeusz Borkomorowski, el comandante polaco, tuvo que rendirse. Antes, al final de noviembre de 1943, los tres grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin, se habían reunido en Teherán, Persia, para una conferencia mayor de estrategia bélica aliada. Se llegó a acuerdos tentativos para mover las fronteras polacas de la posguerra hacia el occidente, pero no se discutió la clase de gobierno que el país tendría. Casi al año, antes de que terminara el levantamiento de Varsovia, Churchill viajó a Moscú para ver a Stalin. Acordaron que un gobierno de unidad nacional con miembros polacos apoyados tanto por Moscú como por Inglaterra fuera instituido, pero no siguieron adelante por temor a causar divisiones en la alianza. En lo que se refería a Europa Oriental y los Balcanes, Churchill y Stalin estuvieron de acuerdo en que Hungría estaría bajo igual influencia rusa y occidental, Rumania y Bulgaria bajo la esfera soviética y Grecia bajo los poderes occidentales. Se apresuraron a hacer este acuerdo, sabiendo que los alemanes comenzaban a retirarse de los Balcanes para no ser cortados por la ofensiva rusa en el norte. En diciembre de 1944, cuando los alemanes salían de Grecia, comenzó un conflicto entre los dos bandos de resistencia, con los comunistas empeñados en tomarse el poder. Tropas británicas tuvieron que ser mandadas rápidamente desde Italia para aplastar a los comunistas griegos, dando cabida a feas batallas en Atenas y otras ciudades. Stalin no apoyó a los comunistas griegos, quienes se vieron forzados a firmar la paz en enero de 1945. En Yugoslavia, no mencionada específicamente durante la charla de Churchill y Stalin, también había dos grupos resistentes. Los Chetniks, basados en Croacia, apoyaban la monarquía e inicialmente fueron apoyados por los británicos. Los comunistas, liderados por Josip Broz, más familiarmente conocido como Tito, quien había comprobado ser el más sobresaliente de los partisanos en la guerra. Los Chetniks odiaban a Tito, quien también era serbio, y a principios de 1942 abiertamente se habían unido a los alemanes. Las fuerzas del eje, con asistencia chetnik, comenzaron una serie de ataques contra él.
Sin ningún apoyo externo más que el apoyo moral ruso, Tito y sus partisanos fueron acorralados contra las montañas de Bosnia Occidental. Aún con estos tremendos problemas, para fines de 1942 Tito había reunido una fuerza de 150.000 muy disciplinados seguidores. Para el verano de 1943, los británicos finalmente reconocieron sus esfuerzos y comenzaron a mandarle armas y otros abastecimientos. Pero para la siguiente primavera, los alemanes, determinados a acabar con Tito de una vez por todas, iniciaron otro ataque contra los partisanos. Fue tanta la presión que Tito fue forzado a irse a la isla adriática de Vis, que los británicos estaban utilizando como base para las fuerzas especiales, para apoyarlo a él y al movimiento comunista de resistencia en Albania. Para el otoño del 44, cuando las ofensivas rusas hacia el occidente habían forzado a los alemanes a retirarse de los Balcanes, Tito pudo regresar de Vis para seguir acosando a los germanos. Sus esfuerzos ayudaron a que pudieran mandar tropas para detener a los rusos. Tito, a pesar de ser un convencido comunista, más que nada quería la independencia de su Yugoslavia después de la guerra. Él no quería que su país fuera una mera colonia de Rusia o de los poderes occidentales. Así que no se comprometió con ninguno de los dos. Pero en octubre de 1944 estaba preparado para una cercana cooperación con los rusos por la liberación de Belgrado. Aún así, fueron 6 días de tremendas batallas para liberar la capital yugoslava. Finalmente, el 20 de octubre, los partisanos yugoslavos y los rusos hicieron su entrada triunfal a Belgrado. Bulgaria ya había cambiado de bando y el resto de las fuerzas alemanas se retiraban hacia el noroccidente, hacia Austria. En el norte, los alemanes habían estado batallando desesperadamente para detener al Ejército Rojo de tomarse Hungría. Antes de que 1944 terminara, ya habían rechazado no menos de 3 intentos rusos de tomarse a Budapest. Mientras el frente permanecía estático frente a Varsovia, más hacia el norte, los rusos se habían tomado los estados bálticos, aparte de la península de Courland, donde el resto del grupo norte estaba atrapado. Estos ataques acercaban a los rusos a tierras alemanas como Prusia Oriental. Esta creciente amenaza hizo que los alemanes pelearan aún más desesperadamente. En el extremo norte también había progreso ruso. Sus fuerzas empujaban a los alemanes fuera de Finlandia del Norte y hacia Noruega, los últimos destruyendo todo durante su retirada. Tal como los rusos habían liberado su país durante 1943 al 44, su amargura y odio contra los alemanes había crecido. La mayoría de Rusia occidental estaba en ruinas.
Y también encontraron numerosas atrocidades cometidas contra su pueblo. El odio y la amargura rusa crecieron dramáticamente después del 23 de julio de 1944. En este día, las fuerzas soviéticas entraron al pequeño pueblo polaco de Majdanek, cerca de Lublin. Ahí descubrieron un campo de concentración y rápidamente establecieron que tenía un propósito particularmente siniestro. Majdanek estaba dedicado a nada menos que al exterminio masivo de la raza judía en Europa. La persecución judía por parte de Hitler había comenzado tan pronto adquirió poder absoluto sobre Alemania. Para 1939, la mayoría de los judíos alemanes habían huido del país o habían sido enviados a campos de concentración. Después de sus victoriosos ataques relámpago en 1939 y 40, los germanos se encontraban controlando a millones de judíos más en la Europa ocupada y los comenzaban a ver como una fuente ideal de trabajo forzado. Así que los comenzaron a arrestar, a menudo con la ayuda de gobiernos locales impuestos por los mismos alemanes. En el Oriente era peor. Grupos especializados de acción de la SS se deleitaban en masacres generalizadas de judíos. Tan horripilantes como eran estas atrocidades, en los ojos de los nazis esto era apenas una pequeña solución ante el problema judío. Así que algo tenía que hacerse para solucionarlo de una vez por todas. El problema se puso en manos de Reinhard Heydrich, cabeza de la policía secreta alemana y protector del Reich en Bohemia. En enero de 1942, Heydrich tuvo una conferencia en una apartada villa cercana a uno de los lagos berlineses, el Wannsee. Ahí se decidió que campos especiales serían establecidos para erradicar la raza judía de Europa. A esto lo llamaron la solución final. El primer campo de exterminación abierto fue en Auschwitz, cercano a la frontera húngaro-polaca en 1939. 5 más siguieron a este. Trenes conocidos como transportes llevaban a los judíos a estos campos desde todas partes de Europa. Al llegar, aquellos con más fortaleza eran separados del resto para trabajar como esclavos hasta que cayeran agotados. El resto eran llevados como rebaños a regaderas, donde se les ordenaba desnudarse y se abrían los grifos. Pero en lugar de agua era gas venenoso lo que salía. Luego los cuerpos eran cremados en unos hornos especiales. Para 1944, Auschwitz por sí sola estaba asesinando diariamente a 4.000 judíos de esta manera. Pero el arquitecto de este despiadado pero eficiente esquema no vivió para verlo en su totalidad. El 27 de mayo de 1942, Heydrich fue mortalmente herido en Praga por 2 agentes de Checoslovaquia Libre lanzados en paracaídas por los británicos. La creación de campos de exterminación no significó que se hubieran acabado los campos de concentración. Estos siguieron, y cientos de miles de personas murieron en ellos, pero más que nada por el maltrato y la negligencia que por una deliberada política de asesinatos en masa. Aún para 1944, cuando la derrota nazi era inminente, estos prosiguieron con sus campos de concentración. Y no fue sino hasta finales de 1945 que el jefe de la SS, Heinrich Himmler, ordenó la destrucción de los campos que quedaban en el oriente y que los prisioneros se llevaran en una marcha forzada hacia el occidente. Para estos tiempos, los rusos estaban listos para tomarse la parte oriental de la propia Alemania. Bajo un masivo bombardeo de artillería, los rusos atacaron a través del río Vístula el 10 de enero de 1945. En el primer día hicieron una brecha en las defensas alemanas de 16 kilómetros de profundidad en un frente de 40 kilómetros. Con más hombres que los alemanes, en un promedio de 6-1, igual que en tanques, y en 7-1 en artillería,
era inevitable que el ataque ruso fuera rápido y las pérdidas alemanas altas. Después de 6 días, los rusos habían avanzado 128 kilómetros. Varsovia fue liberada finalmente el 15 de enero. Durante este tiempo, la capital polaca sufrió aún más daño, aparte del sufrido por manos alemanas en septiembre de 1939 y en los levantamientos de abril del 43 y agosto del 44. Casi nada de la Varsovia original quedaba. En el norte, el grupo aislado alemán en la península de Courland permanecía. El resto del grupo norte continuaba ahí, sosteniéndose débilmente, y los rusos los dejaron así por el momento. Pero mientras los rusos pasaron por Prusia Oriental, se creó otro grupo aislado cerca de Königsberg. Este también resistió cualquier esfuerzo para reducirlo. Una ola de refugiados alemanes comenzó a rodar por el occidente hacia el río Oder, llevando con ellos historias de asesinatos, violaciones y saqueos cometidos por las tropas rusas que avanzaban. Muchos de los habitantes de Prusia Oriental no pudieron escapar por tierra y tuvieron que amontonarse en barcos que los llevaban por el Báltico infestado de submarinos, donde aumentaba el poder aéreo soviético. El 30 de enero, un barco utilizado para esta evacuación masiva, el barco de pasajeros Wilhelm Gustloff, fue hundido por un submarino ruso. 8.000 refugiados alemanes se hundieron con él, en lo que es considerado el mayor desastre marítimo de la historia. Para el fin de enero, los rusos habían llegado al río Oder, a unos 50 kilómetros de Berlín. Pero a mediados de febrero, los alemanes comenzaron a contraatacar desde Pomerania, al flanco ruso norte que estaba expuesto. Entonces, los rusos giraron hacia el norte para sacar a los alemanes de esta región. Aún dentro de esta desesperada situación, muchos alemanes esperaban que los aliados occidentales se dieran cuenta que el bolcheviquismo soviético era su verdadero enemigo. Fueron desengañados rápidamente. Para demostrar que estaban actuando en concierto con los rusos para la derrota del nazismo, los británicos y los norteamericanos lanzaron una campaña de bombardeos contra ciudades alemanas al occidente del Oder. En esto se habían puesto de acuerdo con Stalin. En febrero, bombarderos británicos y norteamericanos atacaron Magdeburg, Berlín, Chemnitz y Dresden. Los ataques a esta última ciudad hicieron más que cualquier otro para encender el debate sobre la moralidad de bombardeos estratégicos, un debate que hasta esta fecha continúa. Dresden era una de las más históricas ciudades alemanas, con muy poca industria y muchos grandes edificios de madera, cuando los ataques estaba repleta de refugiados del oriente. Estos ataques causaron la muerte de 50.000 civiles y destruyeron casi toda la ciudad. Churchill, hasta entonces un fuerte abogado en pro del bombardeo de Alemania, cuando escuchó los detalles palideció. Pero los defensores argumentaban que aparte de demostrar la fuerza aliada, los bombardeos estaban diseñados para empujar a los civiles hacia los caminos, dificultando así el movimiento de las tropas alemanas en ellos. Aún así, Dresden puso una interrogación sobre la moralidad de bombardear a civiles. Mientras los rusos se tomaban la parte alemana de Polonia y Prusia Oriental, también llevaban a cabo una ofensiva en Hungría. Pero Budapest, que el Ejército Rojo había atacado por primera vez en 1944, aún se sostenía a la llegada de 1945, aunque estaba totalmente bloqueada.
Para añadir a las frustraciones rusas, una delegación húngara había firmado un armisticio en Moscú en octubre de 1944. Los alemanes, presintiendo esto, habían movido sus tropas al país y habían tomado puntos claves. También secuestraron al almirante Horthy, el dictador húngaro. Al principio de enero, los alemanes lanzaron un ataque para tomarse la capital húngara. Tomando a los rusos por sorpresa, progresaron hasta un punto de 5 kilómetros de su objetivo, pero no pudieron continuar. Esto animó a los rusos a renovar sus esfuerzos contra Budapest. Al comenzar febrero ya luchaban en los suburbios de la ciudad. Pero los alemanes defendieron cada calle y el avance fue muy lento. Gradualmente, los rusos llegaron al centro de la ciudad. Pero no fue sino hasta el 13 de febrero que la ciudad cayó. Más de 35.000 alemanes murieron defendiéndola. Hitler aún no estaba listo para entregar toda Hungría. Había estado transfiriendo un ejército fresco desde el frente occidental, el sexto ejército Panzer SS de Sepp Dietrich, compuesto con soldados de gran experiencia y tropas fanáticas del SS. Él estaba determinado a sostener los campos petrolíferos húngaros y ordenó a Dietrich junto con el sexto ejército de Hermann Black que atacaran el norte del lago Balatón. El ataque comenzó el 6 de marzo. El deshiele primaveral comenzaba, lo que hizo que el avance fuera muy lento. Después de 10 días de batalla, fue tanto el lodo como la resistencia rusa lo que detuvo la ofensiva. Rápidamente los alemanes se atrincheraron. Tan pronto hicieron esto, los rusos contraatacaron. El retiro alemán no se hizo esperar y se realizó sin la autorización de Hitler, que enfureció cuando lo supo, ordenando como castigo a las tropas SS que se quitaran su preciada banda divisional. Con Hungría ya asegurada, los rusos tornaron su atención hacia Austria. Su próximo objetivo principal era Viena, la cual Hitler había ordenado defender hasta el último hombre. Más hacia el norte, el primer frente ucraniano de Iván Koniev había cruzado el Oder al sur de Berlín y se había tomado la rica ciudad industrial de Silesia. El primer frente belorruso de Georgi Zhukov y el segundo de Konstantin Rokossovski habían limpiado Pomerania. Esto le permitió a los rusos finalmente conectarse en el premio mayor, Berlín, y la reunión de las fuerzas para esto se inició. Desde los días oscuros de 1941, que culminaron con los alemanes tocando en las puertas de Moscú, mucho había sucedido en el frente oriental. Estaba el empuje alemán hacia el sur, en el Cáucaso, en el verano del 42, cuando parecía que Rusia iba a ceder. Después vino la larga y desesperada batalla por Stalingrado, los 900 días de sitio de Leningrado, el masivo enfrentamiento de tanques en Kursk en julio de 1943 y finalmente la enorme contraofensiva soviética, que ya comenzada, siguió sin obstáculos hacia el occidente.
Había sido una guerra llevada a cabo bajo extremas temperaturas, en bosques, estepas abiertas y en montañas. Unos 12 millones de soldados habían muerto y el doble de civiles. El combate había sido de una ferocidad jamás vista en otros teatros de guerra. Pues había sido una guerra entre dos ideologías totalmente opuestas. Solamente una de ellas saldría con vida de este conflicto.